Hola estudiantes de noveno grado. El tema de evaluación para el cuarto parcial se llama Futuro con Will. Les voy a pedir que se ubiquen en la página 53, donde aparece cada una de las conjugaciones. En primera persona, para decir yo seré o yo estaré, decimos I will be. Nosotros seremos o nosotros estaremos, decimos we will be. Podemos ver de que siempre aparece lo que son los singulares como I, he, she o it. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Solo hacemos uso del pronombre más will, más lo que es el verbo ser o estar. En el ejercicio 8, donde dice traduzca, podemos ver de que para formular oraciones futuras que aún no han acontecido, hacemos uso de will. En el ejemplo que da el libro donde dice la muchacha irá a la escuela, entonces decimos the girl will go to the school. Según la estructura, entonces tenemos que primeramente va el sujeto o el pronombre, que es de quien se habla en la oración. Puede ser una muchacha, el niño, María, o simplemente puede ir el pronombre he o she. Más will, más el verbo. Podemos ver de que siempre will va antes de lo que es el verbo. Veamos la número 1, donde dice la enfermera tomará su temperatura. Está hablando de una acción futura. Entonces decimos, ¿verdad? Will take, tomará su temperatura. De igual manera va primero lo que es el pronombre y el sujeto, más will, más el verbo. En el ejercicio 8C, las oraciones están en negativa. Entonces, para ello, ¿cómo formulamos una oración futura y negativa? Únicamente agregamos not después de will. Decimos I will not o she will not. Podemos ver donde dice yo no iré al consultorio del doctor. Decimos I will not go to the doctors. O también, por ejemplo, the child will not. El niño no tomará pastillas. Pronombre o sujeto. También va lo que es más will, más not y más el verbo. Interrogativo con el futuro. Al igual que en otros temas anteriores, lo que hacemos es que el orden de las palabras es primero la palabra will, que indica el futuro, y finalmente el modo infinitivo del verbo, es decir, el verbo tal y como está. Entonces la estructura sería will para formular una oración en interrogativo con will. Primero sería will más sujeto más el verbo. Veamos en la oración donde dice, ¿irás tú al doctor? Will you go to the doctor? Entonces, irás tú al doctor. Y por último, tiene que aparecer el signo de interrogación. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejercicio 8E, donde dice, primero, traduzca al inglés primero en la afirmativa y después en su forma interrogativa. Donde dice, los muchachos irán a la escuela. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar los conocimientos de cómo elaborar oraciones con will de interrogativas. Entonces, primeramente will, luego va el sujeto y luego va lo que es el verbo y lo que es la parte del complemento. Veamos la siguiente, ¿verdad? Primero tenemos will, el pronombre, ¿verdad? Y luego lo que es el complemento y por último el signo de interrogación que no debe faltar. Entonces en la primera oración los muchachos irán a la escuela, está en afirmativa. La segunda diríamos, ¿irán los muchachos a la escuela? Estamos preguntando. El 8D, para resolver este ejercicio tenemos que leer la información que aparece en la página 56, donde aparecen los números ordinales y los números irregulares. Los números ordinales son los que enseñan lugar o posición, por ejemplo, primero, segundo. En inglés hay números de orden regulares e irregulares. Dice, nosotros ganaremos el primer partido. Entonces tenemos we will, que sería nosotros ganaremos, ¿verdad? First sería en esta ocasión, ¿verdad? El primer partido. Veamos la número 1. Dice, yo soy el tercer hijo. Entonces decimos, I am third son. Esta parte de aquí nos traduce como el tercer hijo. Y así sucesivamente con cada una de las oraciones. Tenemos que leer lo que son los números ordinales, regulares e irregulares de la página 56 para que puedan resolver el ejercicio 8B.
En el 8i donde dice escoja la palabra correcta. Únicamente las oraciones están incompletas. Lo que se debe de hacer es buscar la palabra correcta. Por ejemplo, en esta oración que ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? La enfermera tomará su temperatura que aparece ahí en el cuadro. Elegir cuál sería la palabra que va acorde con la oración en el ejercicio 8i. Vamos a ver también una parte de lo que es el presente perfecto. Ahí aparece lo que es esta tabla de verbos regulares y verbos irregulares. Recordemos de que para agregar lo que es en pasado, únicamente los verbos en pasado, únicamente agregamos ed. En cambio, los verbos irregulares cambian en su totalidad cuando queremos conjugarlos en pasado. Leamos la información para que podamos comprender un poco. Dice, el presente perfecto de indicativo indica una acción que ya pasó, pero en un tiempo que no es definido. En inglés, el perfecto de indicativo se forma por combinar el presente del verbo to have, que sería tener, y el participio pasado del verbo que quiere usar. La mayoría de los participios pasados se forman con agregar ed. Por ejemplo, decimos I have. Podemos ver de que aquí el verbo tiene agregado ed en cada una de ellas. Para hacerlo en pasado de esta forma y decimos he contestado. Has contestado, you have. Ha contestado, he have. Hemos contestado, we have. ¿Qué ocurre con la tercera persona del singular? Es decir, para el I, you, we, you y they vamos a utilizar have. Pero la tercera persona del singular vamos a emplear lo que es has. Es decir, para he, she e it emplearíamos has. Has. Para la tercera persona del singular. Los plurales emplearíamos have. Veamos con los verbos irregulares. Cuando se refiere, por ejemplo, a él o a ella, ¿verdad? Decimos, para decir ha estado o han estado, decimos has been o have been. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos has been? Para los verbos como he, o los pronombres, perdón, como he, she. ¿Cuándo vamos a utilizar have been? Para I, you, we o they. Lo mismo con el siguiente verbo. Para decir han ido o ha ido. Has gone o have gone. El has gone cuando hagamos oraciones con he o con she. Y have gone para hacer uso de oraciones en las que lleve pronombres como you, they o we. Dice, los participios regulares se forman por añadir ed al final del infinitivo del verbo. Siempre hay que incluir un sujeto. Lo que les mencionaba, únicamente en los verbos regulares agregamos ed. Recordemos que hay verbos también irregulares que al momento de conjugarlos también cambian. En el ejercicio 9b, que aparece en la página 65, dice, the girl has gone to the school. La muchacha ha ido a la escuela. Y aquí podemos ver, nos dice the girl, la muchacha, ha ido. Entonces, has gone. Si regresamos a la tabla, podemos ver de que has gone, como les mencionaba, lo vamos a emplear únicamente para he o she. Y como el ejercicio anterior me está hablando de la muchacha, the girl, entonces yo no puedo poner have gone, porque has lo utilizo únicamente para he o para she. Veamos el siguiente ejemplo. Yo he estado enfermo. Aquí utilizamos, podemos ver la diferencia, has, have, porque have lo vamos a utilizar para el I, you, we o they. Entonces decimos I have been sick. Yo he estado enfermo. Y si nos vamos a